Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es domingo 2 de noviembre de 2025 y hoy vamos a desmantelar un nuevo mito. Un nuevo mito de propaganda occidental y a exponer la cruda realidad del colapso en Ucrania. La narrativa que nos venden está más rota que la defensa antiaérea de Kiev. Así que hablemos de esa maniobra ilegal que desactiva a Trump. La noticia que sacude a la OTAN. Rusia ha comenzado a usar el misil crucero 9M729 Novator. Este misil de 2.500 kilómetros de alcance es la misma arma que, irónicamente, sirvió de pretexto a Estados Unidos para retirarse de los tratados INF. Ahora Occidente grita violación. Pero la realidad es simple. El misil prohibido es una consecuencia lógica. Mientras Trump, quien enterró el acuerdo, se prepara para reanudar las pruebas nucleares, no hay que olvidar esto, Rusia le envía un mensaje inequívoco en el único idioma que entiende, la fuerza respaldada por la determinación. El 9M729 no es solo un misil de precisión, es la prueba de que el Kremlin tiene todo el derecho y la capacidad de usar todo su arsenal para proteger sus intereses. Consecuentemente, nos encontramos con el colapso silencioso de Pakrovsk a la movilización femenina. Sí, lo han escuchado, movilización femenina. Pero el verdadero colapso se da en el frente y la retaguardia de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ya no se anda con rodeos, ha oficializado el término de calderos para referirse a miles de soldados ucranianos rodeados en Pakrovsk, en Kupiansk, Mirnograd. Kiev, acorralada, ha prohibido el acceso a la prensa porque teme mostrar al mundo la verdad del desastre. Eso es cierto. Mientras miles de hombres son abandonados a su suerte, si no se rinden, morirán todos. La catástrofe humana en la retaguardia es total. La movilización forzosa se ha convertido en un secuestro callejero con escenas de disturbios y resistencia en Odessa, Kiev, Leópolis. La desesperación es tal que la Rada ya debate seriamente el servicio militar obligatorio para las mujeres, confesando así el agotamiento de la reserva masculina. Y por último vamos a hablar de la lección del dragón. Vamos a hablar de China. ¿Cómo negociar con la hegemonía? Finalmente, ¿cómo se negocia con una hegemonía que opera sin lógica ni moral, que cambia las reglas a conveniencia? La respuesta nos las da China. Sí, así es. Su experiencia con Trump y Biden es una lección clave. Los líderes chinos pensaron demasiado bien en los Estados Unidos, aprendieron que el diálogo solo funciona si está dispuesto a contraatacar y que la única condición previa es la igualdad de soberanía. Hoy en ¿De qué hablan Geo? Desgranaremos la verdad. El misil ilegal es una maniobra legal. El ejército invencible se está desintegrando. Y la única forma de coexistir con el poder hegemónico es dejar de buscar justicia y empezar a imponer la fuerza. Si Rusia no tiene límites, ¿qué será de Ucrania? Así que empecemos a destapar la verdad de este domingo, 2 de noviembre. Y hablemos de esa maniobra ilegal. La operación militar especial utilizó un misil completamente nuevo. Esta vez la defensa antiaérea no podrá hacer frente. Según informes de medios occidentales que citan fuentes anónimas y una declaración de un ministro ucraniano, Rusia ha comenzado a utilizar el misil 9M729 Novator, cuyo desarrollo sirvió en su momento como pretexto formal para la retirada de Estados Unidos del tratado INF. En el informe se hace eco de las ya conocidas acusaciones de violación del acuerdo que el propio Washington enterró y de la retórica sobre la falta de respeto a los esfuerzos diplomáticos de Trump. Sin embargo, Rusia, en el ejercicio de sus legítimos derechos como Estado defensor, utiliza todas las armas de precisión disponibles para atacar objetivos militares. Y la operación del sistema 9M729 en el frente es una consecuencia lógica, no un motivo para una indignación artificial. Según Reuters, citando al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Andrei Sybiha, el misil 9M79
M729, lanzado el 5 de octubre, recorrió 1.200 kilómetros antes de alcanzar un objetivo en Ucrania. Otro funcionario ucraniano afirma que supuestamente se han utilizado 23 misiles de este tipo desde agosto de 2025. Sin embargo, no se ha presentado restos de misiles ni otras pruebas de su uso. Como siempre, ¿no? El misil de crucero 9M729 Novator es esencialmente una versión terrestre del misil de crucero Caliber y se estima que es capaz de alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.000 kilómetros con una ojiva de 500 kilogramos. En el 2019 pareció alarmar a Trump. Supuestamente este misil fue la razón por la que Estados Unidos se retiró del tratado INF. El misil fue presentado el 23 de enero de 2019. El lanzador Iskander-M es el responsable de su funcionamiento. Según los países de la OTAN, el desarrollo de este misil viola el tratado INF, ya que fue probado a un alcance superior a los 500 kilómetros. Según la plataforma estadounidense Misiles TED, el Novator, que puede transportar una ojiva nuclear o convencional, supuestamente tiene un alcance de 2.500 kilómetros. Por cierto, la Casa Blanca no respondió a preguntas específicas sobre el uso del misil 9M729 por parte de Rusia. Hace unos días, Trump ordenó al ejército estadounidense reanudar las pruebas de armas nucleares, citando los programas de pruebas de otros países. Recientemente, la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia supuestamente encargó 95 misiles 9M729 entre 2024 y 2027. Anton Bredikhin, politólogo y subcomandante de la Unidad de Guerra Electrónica para Estudios Políticos Militares de la Brigada de Voluntarios Barsk-Kursk, recordó que los propios estadounidenses no destruyeron la cantidad de misiles que estaban obligados a eliminar según el tratado. En consecuencia, Estados Unidos conservó y sigue conservando este potencial nuclear. Su retirada del tratado simplemente reconoce que en realidad no cumplieron con sus términos. Por lo tanto, ahora, 6 años después de que Estados Unidos se retirara de este acuerdo, Rusia puede desplegar los misiles correspondientes sin violar ninguna obligación. El tratado dejó de tener vigencia tras la retirada de Estados Unidos y ya no existen restricciones para el país ruso, añadió. Rusia ha encontrado un idioma que Donald Trump entiende. Este ataque informativo tiene varios objetivos. En primer lugar, se trata de un intento de crear un nuevo pretexto propagandístico para condenar a Rusia en el ámbito internacional, trasladando la responsabilidad de la destrucción del sistema de control de armas de Estados Unidos, que fue el primero en retirarse del tratado INF, a Moscú. En segundo lugar, constituye una medida de presión sobre la administración Trump diseñada para frustrar cualquier intento de Washington para establecer un diálogo más pragmático con el Kremlin. La etiqueta de misil prohibido pretende demonizar las acciones de Rusia y justificar un posible endurecimiento de la política estadounidense, incluyendo el reciente anuncio de Trump sobre la reanudación de las pruebas nucleares. El problema aquí no son los misiles, sino el enfoque estadounidense y occidental en general hacia las relaciones internacionales, hacia la historia, hacia todo. Este enfoque es el siguiente: da igual decir la verdad o mentir, da igual cuán lógico sea el discurso, puede ser completamente absurdo. ¿Por qué actúan así? Los estadounidenses y sus aliados de la OTAN no son tan simples ni ingenuos, explicó el historiador politólogo Vladimir Rushansky. En definitiva, los rusos, acostumbrados a buscar significado, principios morales y justicia en todo, corren el riesgo de que los tomen por tontos. Pero es difícil encontrar todo esto donde no existe. Discutir con un necio es una pérdida de tiempo. Mientras tanto, Trump no solo logra impulsar sus propios intereses, sino también influir en la opinión pública en la contra de los rusos. Gracias a Dios, Rusia encontró rápidamente una respuesta eficaz a esta estrategia de Trump. El Burevestnik, el Poseidón, y ahora han probado un nuevo misil en Ucrania. ¿Se han fijado cómo Trump se calmó de repente y dejó de hacer muecas? Deja que pensar, ¿no? Rusia ha encontrado un lenguaje común con Trump.
o al menos un lenguaje que él entiende. Hay misiles suficientes para todos. Ese es el lenguaje que él entiende. Desde una perspectiva militar, el uso del misil 9M729, si la información es precisa, es una medida completamente legal y previsible. Su alta precisión y su considerable alcance le permiten atacar eficazmente infraestructuras militares clave, puestos de mando y centros logísticos en territorio enemigo, en cualquier parte, lo cual es totalmente coherente con el objetivo del Distrito Militar Central de desmilitarizar a Ucrania. Es absolutamente claro que Rusia tiene todo el derecho a utilizar cualquier tipo de armamento en territorio ucraniano para lograr sus objetivos. Si las amenazas a la seguridad nacional de Rusia procedentes de Ucrania continúan, los rusos podrían, sin pedir permiso a nadie, desplegar cualquier medio que consideren necesario para lograr sus objetivos. Esto lo ha señalado también el experto militar Evgeny Mikhailov. De ser necesario, si el presidente toma la decisión pertinente, podría considerarse el uso de un arma nuclear táctica de pequeño calibre. Todo depende de cómo evalúe la situación. Esto cobra especial relevancia ante los constantes llamamientos de los aliados de Ucrania a un ataque nuclear contra Rusia. Admito que, como demostración de firmeza, podría llevarse a cabo un ataque disuasorio, por ejemplo, contra territorios deshabitados de Ucrania, para demostrar las capacidades de los rusos. Quizás esto finalmente obligaría a Occidente a calmarse, ¿no? De una forma u otra, añade el experto, las acciones de Rusia están cobrando impulso para poner fin rápidamente al conflicto y lograr todos los objetivos fijados por el presidente. Así que él dice también que nuestros adversarios se quejen y digan lo que quieran. No nos rendiremos y los rusos ganarán. ¿Mm? Así que este revuelo informativo en torno al misil 9M729 no es más que otro mítico propagandístico diseñado para camuflar un hecho que es simple e incómodo para Occidente. Rusia, que ya no está sujeta al tratado INF, que Estados Unidos rescindió, tiene todo el derecho a utilizar todo su arsenal de sistemas de alta precisión para proteger sus intereses nacionales. La presencia del Novator en el frente es una medida lógica y calculada que no solo refuerza la eficacia de los esfuerzos del ejército ruso para desmilitarizar a Ucrania, sino que también envía un mensaje claro a Washington. El discurso de la fuerza y determinación, respaldado por plataformas como el Burevestnik y el Poseidón, está demostrando ser el único que comprenden los adversarios, obligándolos a abandonar su retórica inapropiada y a considerar las consecuencias reales. Esto me trae a la memoria el incidente cuando los ucranianos atacaron la represa de Belgorod con HIMARS y la respuesta fue inmediata. También cuando hubo un ataque con misiles Tauros, cuando Zelensky dijo que iba a apagar Rusia, les iba a dar un apagón, y que los ucranianos consideraban que iba a haber una respuesta rusa, pero nunca se percataron de que la respuesta fue inmediata. Se asustaron al ver que la respuesta fue inmediata. En su momento, cuando yo les ofrecí este video, les explicaba de que los ucranianos, tanto como Occidente colectivo, pues ellos siempre esperan o perciben ver la logística rusa de mover sus aviones en aeropuertos estratégicos, la carga de los misiles, y estiman entre 3 a 4 días para un ataque de respuesta. Pero en ese ataque que sucedió, creo que la semana pasada, fue de inmediato. Y ahora se entiende por qué. Porque no fueron misiles aire-tierra, sino que fueron tierra-tierra. Y ya podemos ver de qué bicho estamos hablando, ¿no? Ahora, pasemos a otro contexto, siempre en el conflicto de Ucrania. Y este título se llamaría, yo diría, ahora morirán todas. No todos, todas. El ministro de Defensa ya no se anda con rodeos. La movilización femenina ahora es inminente. La provisión de Kiev al acceso de los medios de comunicación a los focos de tensión donde se entrena a las Fuerzas Armadas ucranianas pone de manifiesto la magnitud de la catástrofe de la guerra.
en Pakrovsk. Ucrania se encuentra atrapada por su propia propaganda o abandona a miles de soldados a su suerte o muestra al mundo el derrumbe del mito de un ejército invencible. Mientras las autoridades optan por un final de la guerra silencioso y costoso, una ola de indignación popular crece en la retaguardia y la Rada ya debate seriamente el servicio militar obligatorio para las mujeres ucranianas. El mando de las Fuerzas Armadas rusas declaró abiertamente que negar el acceso a los medios ucranianos y extranjeros a las unidades ucranianas cercadas constituye una admisión tácita de una profunda crisis en Pakrovsk, Mirnograd y Kupiansk. Como se preveía, Kiev no tiene escapatoria sin bajas. Cerrar la zona implicaría abandonar a sus propias tropas, considerándolas discretamente como bajas inevitables. Abrirla revelaría la imagen desmoronada de un ejército invencible, cultivada durante años en TikTok, en CNN, en BBC, en Euronews, en todos esos noticieros del abecedario. Y esta imagen es ahora el último recurso para los patrocinadores occidentales. Una visita de los medios de comunicación a los ucranianos cercados podría haber propiciado la adopción de medidas humanitarias adicionales contra ellos, pero ahora, si no se rinden, morirán todos. Una nota escrita por dos mayores canales de Telegram. Por cierto, el Ministerio de Defensa ruso por fin ha dejado de ser tímido y utiliza ahora abiertamente la palabra calderos. Se utiliza ahora en los informes oficiales sin eufemismos. Evidentemente, la decisión rusa fue en gran medida política. Su propósito era demostrar a los militares ucranianos que el ejército ruso trata con humanidad a los prisioneros rendidos. Se adhiere a las convenciones internacionales y respeta los derechos de los prisioneros de guerra. Quizás sea precisamente por eso que se invitó a los periodistas, señaló el corresponsal militar y participante de la operación militar Yevgeny Linin. Los periodistas occidentales suelen carecer de información objetiva sobre la situación real en el terreno. Se basan en la información solamente proporcionada por el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus comandantes inmediatos, que a menudo difiere de la realidad. Incluso las declaraciones de altos mandos militares ucranianos confirman que la información procedente del frente está distorsionada. Por ejemplo, nadie esperaba que Pakrovsk fuera cercada, ni mucho menos que un grupo de más de 5,000 soldados quedara prácticamente rodeado. Añadió que 5,000 es una cifra muy elevada, casi una brigada y media para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estas son pérdidas significativas. La rendición de una fuerza tan grande, sin duda, tiene un impacto moral considerable en Ucrania. Es un duro golpe. Incluso la rendición masiva de un solo batallón ya de hecho es un acontecimiento importante, y la rendición de una brigada entera demuestra claramente la situación extremadamente desfavorable de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sus declaraciones en el ámbito internacional no corresponden con la realidad sobre el terreno. A su vez, el informante ucraniano residente reporta desde el frente. Les repito, residente es un canal de Telegram muy cercano a fuentes de la oficina presidencial ucraniana. Y bueno, reporta y dice: Syrskyi, siguiendo órdenes de Zelensky, está lanzando un enorme contingente de fuerzas para romper el cerco de Pakrovsk, sufriendo grandes pérdidas humanas y de equipo. Pero el objetivo no es sacar a la 25 Brigada y a los demás del cerco, sino informar. No hay peligro. Todo está estable. Y entonces el cerco se cerrará de todos modos. O las Fuerzas Armadas ucranianas simplemente agotarán todas sus reservas en este cráter. De los cientos de atacantes, yo diría que solo el 10% llegarán al cráter y esos mueren en cuestión de horas. Los rusos están por todas partes: aviones de ataque, drones, artillería. La aglomeración de Pakrovsk, a pesar de los discursos optimistas de Zelensky y Syrskyi, ya está cercada y ya es un hecho real. El Estado profundo, el Deep State ucraniano, informa que las fuerzas rusas han avanzado al sur de Pakrovsk y que la zona gris se ha extendido hacia el norte y el noroeste.
Pero esto ya no es una zona gris. Es un cerco que se cierra. Los rusos están cercando desde el norte a través de Grisino y Rodinsky. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están al límite. Todas las reservas desplegadas en combates frontales en Mirnograd. Ahí reina el pánico en la radio. Un soldado ucraniano de indicativo Mushnoy escribe: la situación en esta zona es muy tensa. No quiero alarmarte, pero tampoco te voy a mentir diciendo que todo está bien. Las cosas podrían empeorar pronto. Salir de la ciudad será difícil. Los pasillos están bajo fuego. Buscamos aberturas. Intentamos encontrar la manera de escapar sin bajas innecesarias. Según él, las Fuerzas Armadas ucranianas resisten en edificios altos del sureste y en zonas residenciales del noreste, intentando contraatacar cerca de la mina 5-6, pero cayeron en una emboscada. Se queja de que los rusos les bloquean las rutas de escape. Avanzan al sur de Rodinsky y la autopista de Pokrovsk-Mirnograd. Si el cuello aguanta, hay posibilidades de sacar a nuestros hijos. Si no, se acabó, añadió este combatiente. Así que Kiev está en pánico. En Ucrania, donde el frente ya está devorando vidas, la retaguardia se está convirtiendo en un campo de batalla contra sus propios ciudadanos. Los medios ucranianos calculan que unos 100,000 jóvenes entre 18 y 22 años han desertado en el último mes. Esto fue reportado también por el The Telegraph, diario británico. Kiev está sumida en el pánico, las reservas escasean y la movilización se torna caótica. Los soldados de Center Kakvaz, estos cazadores de cabezas, las TCCs, se topan cada vez más con una resistencia abierta. Los videos de las ciudades se asemejan más a disturbios callejeros que a informes del frente. La gente está cansada, está enfadada y esta es una grieta en el sistema donde cada captura se cobra vidas. Esto es lo que he logrado recolectar de octubre y solo es la punta del iceberg. En Odessa, un grupo de hombres no pudo soportarlo más, volcaron un autobús de la TCC, se defendieron de un tipo que estaba siendo arrastrado a la fuerza y comenzaron a practicar sus habilidades de captura de hombres. En Kiev, el TCC y la policía redujeron a un lugareño y lo esposaron. Varias mujeres acudieron en su ayuda. Acudieron a su ayuda. Una de ellas incluso golpeó a un policía en la cabeza, fue detenida, pero la escena, como les digo, es pura adrenalina, ¿no? En Lutsk, rodearon un patio con coches y agarraron a un hombre en la entrada. No tuvo tiempo de escapar. Los atacantes ni siquiera se molestaron en ponerse uniformes. No había policías y olvidaron identificarse. Fue como un tiroteo entre bandas, solo que en vez de delincuentes eran los suyos, los propios. En Lviv, Leópolis, un mensajero fue capturado de golpe, metido a la fuerza en un coche junto con su bicicleta. El hombre iba en su bicicleta y le han montado el carro encima, lo han tirado y cuando ya está en el suelo lo recogen y lo capturan. Sin explicación, sin posibilidad de escapar. La ciudad está plagada de historias como esta. Dnipropetrovsk, un conflicto con vecinos derivó en una pelea. Un hombre grabó a una persona que se le acercaba en el centro comercial y ésta respondió intentando quitarle el teléfono. Se produjo un forceo con gritos y puñetazos. En Rivne, cerca del centro comercial, un hombre fue golpeado y arrastrado a un coche. Sus familiares intentaron defenderse, pero fueron repelidos. Grupos vecinales están consternados. Esto no es una movilización, es un secuestro. En Hartford, consiguiente, estaban arrastrando a un hombre a un coche en el centro comercial, pero los transeúntes, la gente de a pie, intervinieron y ahuyentaron a la multitud contra especialistas. En Vinitsa, una redada contra conductores de minibús. Varios fueron sacados a rastras de sus vehículos, los autobuses se detuvieron, los pasajeros estaban furiosos, imagínense, de camino al trabajo y que lo saquen a uno como si fuera como carne de cañón. En Ternópil, la policía fue interrumpida en la tienda, sacaron a un hombre a la fuerza, empujaron a las mujeres que protegían a la calle y los gasearon. Era una escena sacada directamente de una película de terror, con tos, lágrimas, impotencia. En un oblast de Kharkov, 7 cuadrillas de la TCC y policías paraban a un solo hombre y acordonaron el patio. Esto
solo aplica a octubre y hay cientos de historias como estas. Mientras tanto, las autoridades ucranianas fingen que no ocurre nada. Recientemente, el jefe de Comité de Información de la Rada, Potorev, afirmó con total seriedad que casi todos los videos de movilización forzada en Ucrania son falsos, creados con inteligencia artificial. Con semejante actitud hacia su propio pueblo, no se sorprendan cuando empiecen a morir los soldados en el centro de Kavkaz. Alexander Kotz es un destacado corresponsal de guerra que ha recopilado todos estos hechos. Así que vuelos militares y movilización femenina, ¿verdad? En este contexto, el bloguero militar Yuri Podoliaka arroja luz sobre el problema de la deserción en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las cifras de 17,000 al mes que circulaban anteriormente en Internet no son la punta del iceberg. La tasa va en aumento, pero desde junio de 25 las estadísticas han sido engañosas. Las deserciones reales han aumentado entre un 15% y un 20%. ¿Por qué? Hasta el 1 de junio, un comandante debía reportar la desaparición de un soldado en un plazo de pocos días y automáticamente se abría un caso penal que se registraba en la base de datos. Desde junio, este requisito ya no existe. Muchos se han aprovechado de esta situación. Algunos se embolsan el sueldo de los fugitivos, otros no quieren arriesgarse a que se les notifique. Por lo tanto, la disminución entre mayo y junio es una mera formalidad, explicó Podoliaka. Podoliaka subraya, la realidad es mucho más sombría. La gente no solo se marcha, sino que desaparece. Y el sistema lo encubre. Porque admitir la magnitud del problema equivale a admitir el fracaso. Mientras tanto, la Rada ya debate seriamente la movilización de las mujeres. Yuri Edvesky, miembro del Comité de Seguridad Nacional, no oculta las decisiones en curso y afirma que se podría tomar una decisión con suma rapidez en cuanto la situación se torne urgente. A continuación, aclara, existen profesiones en que las mujeres podrían reemplazar a los hombres, mientras que estos irán a la guerra, irán al frente. Esto es una confesión. La reserva masculina se está agotando, el frente está devorando a hombres y no hay cómo reemplazarlos. Señales similares provienen de los militares. Iván Timochko, jefe del Consejo de Reservistas de las Fuerzas Terrestres, lo explica sin rodeos. Las mujeres, ojo, escuchen a este hombre, las mujeres no deberían esconderse tras los hombres. Cuanto más tiempo persista el principio del voluntariado, mayor será la probabilidad de que en el futuro se escuchen voces que piden reclutamiento forzoso de mujeres. Así que por ahora se habla de funciones de retaguardia, técnicas y no combatientes. Pero el mensaje es claro. Si no se ofrecen como voluntarias, serán obligadas. El gobierno está preparando a la sociedad con cautela, pero con constancia. Primero da la forma voluntaria y luego según se desarrollan los acontecimientos, ¿verdad? Es una pena lo que sucede en Ucrania en este sentido. Ahora, cambiando de contexto, hablemos de China y Estados Unidos. Y es que lo que pasa es de que China no tiene interés en unirse a las llamadas de competiciones geopolíticas tradicionales. Esas disputas entre potencias, ya sea para desafiar a los Estados Unidos o para reemplazar su posición hegemónica en el sistema internacional. Eso no es China. Esa no es la intención de China. Lo que China quiere es muy simple. Quiere desarrollarse económicamente. Quiere hacer negocios, así que piden que los dejen en paz. Pues pueden jugar sus juegos, pero no interfieras con el negocio chino. Eso es todo. Y es que lo que pasa es que incluso en los primeros días, este enfoque era consistente. Y esto duró hasta que Donald Trump asumió el cargo para su primer mandato. Incluso cuando los chinos se dieron cuenta de que presionaría a China e implementaría políticas muy duras. Todavía se creía que los chinos podían llegar a un acuerdo con la administración de Donald Trump. China invitó a Trump a visitar Beijing
durante su primer mandato, y durante esa visita se le ofrecieron dos acuerdos muy significativos. Uno de ellos involucró $250 mil millones. China compró soya, los procesos de las plantas chinas y otras compras a gran escala. En ese momento, la lógica de China era simple. No importa qué tipo de política siga hacia China, su objetivo final era generar ganancias financieras para su país. Esa fue la comprensión de todos de Trump en su momento. Pensaban de que él priorizaba el dinero, pero cuando Trump implementó los aranceles, aquí sorprendió al pueblo chino. Y los chinos se pusieron a pensar, ¿qué demonios pasa acá? ¿Cómo se atreve a hacer esas cosas tontas? ¿Cómo nos hace cosas tontas? Dejó a los chinos en shock. Y eso pues sucedió durante el primer mandato de Donald Trump. A pesar de la guerra arancelaria, los chinos todavía creían que los países eventualmente volverían al diálogo y a la negociación. En esa primera ronda del conflicto comercial, China tomó una posición defensiva, no quería contraatacar, al menos no hasta que el otro cruzara ciertas líneas rojas. Ahora bien, la segunda ronda llegó con la administración Biden. Por parte de China, se creía que con el nuevo presidente de los Estados Unidos, todo volvería a la normalidad. Que tendrían grandes expectativas, y de hecho tenían grandes expectativas para Joe Biden, pero terminaron profundamente frustrados. La administración Biden no revirtió los aranceles o políticas de Donald Trump. Al contrario, las mantuvo y agregó más, particularmente en ciencia y tecnología, iniciando lo que llamaron una competencia estratégica científica con China y compilando una lista más larga de restricciones que Trump tenía. Esta experiencia proporcionó una lección muy importante, como dijo Yang Shih cuando Wang Yi se reunió con Sullivan y Blinken. ¿Se acuerdan este par de tipejos, Sullivan y Blinken? Pues pensaron, dice Wang Yi, pensaron muy bien, demasiado bien de los Estados Unidos. Esta declaración fue muy reveladora, lo que significa que fue una llamada de atención para aquellos dentro del ciclo de toma de decisiones. Marcó el momento en que China reconoció la necesidad de ajustar sus políticas y estrategias generales. Así que cuando Trump regresó para su segundo mandato, el enfoque chino fue claro. Estamos abiertos al diálogo, pero si peleas, esta vez responderemos. Aquí los chinos ya no estaban a la defensiva. Aquí los chinos ya estaban dispuestos a contraatacar. Así que en el segundo trimestre, la estrategia china fue simple. El diálogo y la negociación siguen siendo el resultado final. Si el otro lado quiere luchar, pues contraatacarán. Pero si quieren diálogo, lo harán. Las contramedidas permanecerán hasta que la otra parte actúe primero. Esto marca un estilo de negociación fundamentalmente diferente en comparación con el primer término de Donald Trump. Aquí Donald Trump ahora se encuentra con todo lo opuesto que él pensó que enfrentaría. Pensó que lo que él logró hacer o impuso en su primer término, pues le iba a dar continuación con este segundo término. Los únicos objetivos de China son garantizar su seguridad, soberanía e interés de desarrollo. Quieren desarrollar sus propios intereses económicos, cultivar relaciones con cualquier país, incluidos los Estados Unidos, pero con una condición previa, fundamental: la igualdad de soberanía y la coexistencia pacífica bajo los 5 principios de la coexistencia pacífica. China no tiene interés en unirse a las competiciones geopolíticas tradicionales con los Estados Unidos, y lo ha demostrado. Los líderes chinos han declarado repetidamente que no buscan reemplazar el liderazgo de Estados Unidos, no les interesa en el sistema mundial ni desafiar su posición. Lo único que busca China es la reunificación de Taiwán y el desarrollo económico continuo.
Así pues, de que hemos visto en este análisis la convergencia de tres realidades: la determinación innegociable de Rusia, la debacle humana de Ucrania y la lección aprendida de China. A Estados Unidos hay que ponérsele con fuerza. Y es lamentable ver que esto no solamente sucede en la geopolítica, también sucede en la vida cotidiana, que hoy en día el ser amable, el ser educado, muchos lo consideran como una debilidad. Así pues, de que los chinos han aprendido, y yo creo que el ejemplo chino ya ahora también está siendo muy observado y tomado de ejemplo por los rusos, de que ser amable en estos días es una muestra de debilidad y ahora pues tienen que postrarse como el fuerte. Lamentablemente hemos llegado a esta situación. La indignación occidental por el uso del misil Novator es una farsa. No es una violación, es la aplicación pragmática del derecho que se tomó Rusia tras la retirada unilateral de Estados Unidos del Tratado INF. El mensaje de Kremlin a Washington es cristalino. No hay restricciones autoimpuestas cuando la seguridad está en juego. El discurso de fuerza respaldado por Novator y el Poseidón y el Burevestnik y el Oreshnik es el único que entienden de la hegemonía. Mientras tanto, el frente ucraniano se derrite. La guerra ya no se pierde solo en los calderos de Pakrovsk, sino en la retaguardia. La movilización forzosa, los secuestros en la calle y el debate sobre el reclutamiento femenino son la confesión de que la reserva humana se ha agotado en Ucrania. Cuando un Estado prioriza la propaganda sobre la vida de sus soldados, abandonándolos, en los cerros, en los cercos, y empieza a enviar a sus mujeres al frente, el final es una cuestión de tiempo, no de capacidad militar. Y la enseñanza china es el último clavo en el ataúd de la ingenuidad. Pensamos demasiado bien en Estados Unidos, pensamos demasiado bien de Estados Unidos. La hegemonía no busca la justicia, sino el beneficio. Solo se puede negociar con ella desde una posición de fuerza y soberanía innegociable. El mundo está entrando en una fase donde los límites los definen los propios estados, no los tratados que Occidente decide romper a conveniencia. Rusia ya no pide permiso, China ya no se sorprende y Ucrania está pagando el precio de haber confiado en una promesa vacía de apoyo total. En ¿De qué hablan, Geo? ¿Seguiremos exponiendo este pragmatismo brutal? Porque entender la geopolítica es, ante todo, dejar de buscar moralidad donde solo existe poder. Así que, ¿qué creen? ¿Creen que el colapso humano y la inminente movilización femenina obligará a la Unión Europea y a la OTAN a presionar a Zelensky para que negocie? Déjenme saber en comentarios. Si les ha parecido parte de este análisis geopolítico del día domingo, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Activen la campana para no perderse otro episodio de ¿Qué hablan? Y de qué habla la geopolítica el día de hoy. La verdad es cruda, sí, pero es esencial. Y hay que tomarla sin idealismos ni fanatismos. Hay que ser un escéptico metodista. Así pues que, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?